aquellos me conocí, que hasta hoy me alcanza a compartir. Entonces, como siempre, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos los que están presentes en este episodio de nuestro podcast Simbiontes, Voces para el Bienestar Integrativo. Muchísimas gracias por su participación, por su tiempito, por considerar este espacio un espacio que pueda aportar para ustedes. Estamos ahora en el episodio 68 con Ale. Se nos siguen sumando temáticas y maravillosas personas a este espacio que tanto queremos. Y hemos buscado seguir hablando de una temática que se ha metido de alguna manera en nuestros espacios personales y de servicios con muchísima fuerza hace ya un buen tiempo. Y notamos la relevancia de seguir conversando amorosamente con eso, porque realmente hay mucho alrededor y consideramos que es una temática que está muy presente de diferentes maneras, aunque a veces no nos demos cuenta, ¿no? Y es la temática de trauma. Y esta vez hemos querido traer un enfoque, una metodología, una terapia específica que ha sido creada inicialmente para trabajar con esto. Y por eso les presentamos en este episodio 68 a la siguiente temática con el siguiente título, que es ¿cómo podemos resignificar nuestras heridas del pasado? Conversando Enrique, sobre buenas la noches. terapia. Judith, Amílcar, buenas noches. Entiendo de que deberíamos estar con algo así como... Perdón, no sé si Perdón, disculpe. a nosotros. Dale, To. ¿Ya está? ¿Sí? Sí, sí. Ok, súper. Recuerdo siempre, porfa, recordatorio chiquitito, apagaremos, silenciaremos el audio para que podamos entendernos todo y más adelante si hay preguntitas podemos abrirlo. Eh, Repito el nombre del episodio entonces, ¿cómo podemos resignificar nuestras heridas del pasado? Conversando sobre la terapia EMDR, por sus siglas en inglés. Ya Anneli nos compartirá un poco qué significa. Y justamente Anneli Coronado es la persona que tenemos ahora como invitada. Anneli es psicóloga clínica especializada en trauma psicológico con más de 15 años de experiencia en intervención terapéutica. Es entrenadora certificada en psicoterapia EMDR y es responsable de la formación oficial en Bolivia. Y es coautora de un libro titulado Un ojo pequeño asomado por la rendija, el impacto del trauma infantil y sus secuelas en la vida adulta. Anneli, querida, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos muy felices y honradas de tenerte en este nuestro espacio. Muchísimas gracias, Rocío, Alejandra. Para mí es un honor poderlas acompañar. Y realmente, aparte del trabajo terapéutico, restaurador que se da en los consultorios, creo que estos espacios de estar en contacto con la comunidad y hablar directamente de lo que es el impacto del trauma en nuestras vidas es importante para reflexionar, para que cada familia, cada papá, cada persona pueda mirarse en el rol en el que se encuentra y preguntarse qué estoy haciendo por mi bienestar. Y si no lo tengo, ¿qué puedo hacer para estar mejor? Y entonces, para muchas cosas, debemos primero entender lo que nos pasa y muchas personas cuando empiezan a sentir cierto malestar, empiezan a preguntarse qué es lo que sucede y pueden llegar a una consulta psicológica y darse cuenta por primera vez que lo que les ocurre había tenido un motivo y un origen. Que tú bien lo decías, Rocío, que pueden ser algunas experiencias negativas que marcaron su vida y la mirada que tienen sobre sí mismos y el mundo. Y esto hace que algo en algún momento no esté funcionando bien. Entonces les agradezco la oportunidad y el espacio y estoy aquí para poderlas acompañar.
Sí, exactamente eso es lo que hemos tratado de hacer en este espacio. Hemos querido traer en realidad una variedad de temas vinculados al bienestar integral. Y como decía Rosy, últimamente hemos puesto un énfasis especial en lo que es la salud mental, la salud emocional, porque sentimos que sigue siendo un aspecto bastante descuidado, ¿no? En nuestro medio y que al mismo tiempo, como decían ambas, impacta muchísimo en la vida de las personas, en las personas que acompañamos, hemos visto su impacto en nosotras mismas y un poco en general, ¿no? Por eso hemos hablado antes en este espacio de trauma, hemos hablado del sistema nervioso y de la memoria corporal, ¿no? O sea, de cómo el cuerpo guarda estas experiencias que nos han impactado profundamente y que a veces quedan como heridas emocionales que no terminan de integrarse. Y muchas de estas experiencias, especialmente cuando se viven temprano en la vida, pueden influir, ¿no? Más adelante en nuestras relaciones, en nuestra autoimagen, en la forma en la que responde nuestro sistema nervioso al estrés y en general en cómo entendemos el mundo y cómo nos entendemos a nosotros mismos. Y desde ahí nos parece importante traer a este espacio distintas formas de acercarnos a estas heridas desde la suavidad, ¿no? Desde la compasión, pero también con la posibilidad de transformarlas, ¿no? De poder resignificar esas experiencias que en su momento fueron tal vez abrumadoras y que no han podido procesarse del todo para que puedan integrarse como recuerdos del pasado y no sigan manteniéndonos atrapadas en estados de hipervigilancia o estados de desconexión. Y como decía todo, una de esas opciones que nos parece muy interesante es esta terapia EMDR, porque por lo que nos has comentado, querida Analí, justamente propone este acompañamiento a reprocesar estos recuerdos dolorosos, permitiendo que, aunque el recuerdo siga ahí, pierda esa carga emocional tan intensa que a veces hace que se sienta tan presente. Entonces, muchísimas gracias. Yo también te agradezco mucho, Analí, por aceptar conversar con nosotras sobre este tema. Y, ¿qué te parece si para comenzar nos cuentas un poco brevemente cómo llega a ti la terapia EMDR o cómo llegas tú a la terapia? Bueno, gracias por permitirme compartir eso. Bueno, dentro de mi primera formación como psicóloga fue ser psicóloga jurídica y forense. Entonces, mi trabajo en ese entonces era evaluación del impacto del daño de las víctimas de abuso. En específico, estuve asignada a la unidad de víctimas especiales y entonces tenía muchas víctimas de violencia extrema, violencia sexual, sobrevivientes a graves impactos en su vida, ¿no? Y como psicóloga podía hacer lo mejor posible para describir el dolor y el impacto de lo que habían sufrido estas personas, estas sobrevivientes de la violencia, y dar mi mejor esfuerzo para que en un informe sea reflejado y usado para la restauración de justicia, ¿no? Búsqueda de justicia. Pero pasaban muchas víctimas, muchas personas en las evaluaciones y siempre me quedaba preguntando qué habrá pasado con estas personas, porque mi trabajo terminaba dimensionando el impacto del daño de lo que había ocurrido y escribiendo en un informe para que las autoridades puedan conocer el daño psicológico que tenían. Pero siempre me preguntaban qué habrá pasado con estas niñas, con estas adolescentes, con estos niños, con estas personas. Y es así que años más tarde empiezo a sentir una recarga a nivel profesional del sistema, preguntándome cuánto realmente se podría hacer por estas personas y decido cruzar a la vereda del frente. Y digo, bueno, si no puedo hacer mucho ahora con las evaluaciones y con la evaluación del daño y me quedo mucho pensando en estas personas, quizás me resulte más útil como profesional empezar a restaurar. Y es así que decido empezar a hacer clínica y empezar a restaurar el impacto del daño en las personas.
Y en ese afán generamos una fundación con un grupo de colegas que éramos muy entusiastas y muy jóvenes de que queríamos hacer algo por los demás en una fundación que creamos, Fundación Fénix, para atender a sobrevivientes de abuso sexual. Y en esa búsqueda de dar lo mejor posible a las personas que atendíamos, llega una formación a primera vez a Bolivia en 2014, que era una terapia para trabajar específicamente trauma. Y somos parte de la primera formación de MDR en Bolivia, que viene una entrenadora de entrenadores, Esli Carballo, a Bolivia a entrenarnos y viene con MDR. Y MDR, para que algunos no lo conocen, fue creado en Estados Unidos por Francis Shapiro y ella era muy interesada, era una investigadora, era psicóloga clínica, pero investigadora. Y a ella le interesaba muchísimo, aparte de conocer cómo procesábamos la información, el comportamiento humano, era una investigadora, pero le interesaba mucho el impacto del estrés en el cuerpo de las personas. Cómo el estrés podría afectar la salud física, no solo emocional de las personas. Ella se encontraba en eso y de una manera casual descubre que al hacer estimulación bilateral, que es un componente del que usa la terapia MDR para sanar, que es la estimulación bilateral del cerebro, la activación emocional o la perturbación de las personas disminuía. Ella empieza a hacer estudios con víctimas sobrevivientes de abuso sexual y veteranos de guerra. Entonces, el impacto del estrés postraumático de estas experiencias era altísimo y el modelo funcionaba para desensibilizar, es decir, para que deje de doler. Pero halló algo más en los experimentos y en los estudios, que las personas no solo dejaban de sentir dolor cuando se activaba la terapia MDR, generaba una desensibilización. Pero además las personas en la intervención empezaban a pensar, a resignificar, a sentir el trauma y la experiencia desde otro lugar, más adaptativo, más desde el aprendizaje o generando habilidades de afrontamiento más saludables a lo que le había pasado. Es decir, no solamente era desensibilización, sino reprocesamiento. De ahí vienen las siglas MDR, que es una sigla en inglés que significa estimulación bilateral o estimulación ocular, que así empezó, para la desensibilización y el reprocesamiento. Francis Shapiro luego dijo, debí ponerle simplemente terapia de reprocesamiento de trauma para que la gente no se complique tanto. Pero así lo patentó, el MDR es una marca registrada por ella en Estados Unidos. Y bueno, al tener un resultado tan grande con un estrés postraumático tan perturbador para las personas, ella se fue preguntando si esto serviría también para otras afectaciones de las personas. Y entonces se dio cuenta que si funcionaría para esto, quizás funcionaría para personas que no han pasado tal gravedad de experiencias, pero igual el impacto en sus vidas fue adverso, como el maltrato psicológico, sufrir bullying. Podrían ser experiencias negativas que dañan a la persona y repercuten en su forma de verse. Por ejemplo, sentirse autosuficiente insuficiente, perdón, al haber estado expuesto por años a un padre crítico, a un padre autoritario, y esto instaurar creencias negativas sobre mis capacidades, sobre mí, yo, y además sobre mi manera de ver el mundo. Entonces es así que empieza también MDR a convertirse en un enfoque terapéutico, además basado en evidencia, para tratar cualquier afectación o queja clínica que puedan tener las personas. Y desde que personalmente yo lo conozco en el 2014, no he dejado de hacer este abordaje por la eficiencia y la eficacia que tiene en la intervención. Es un modelo ordenado, metódico, muy estructurado por protocolos y entonces los resultados son evidentes, efectivos y bueno, los pacientes realmente empiezan a mirarse de una manera distinta y es como dicen, ¿no? MDR es la esperanza del paciente, pero es la certeza del terapeuta, porque nosotros sabemos que podemos ayudar. Annalise, querida, ahí ya Sí. empezaste a compartirnos un poco dónde nace, ¿no? ¿Quién crea lo del MDR y algunos de los resultados, digamos, que tú has ido viendo, pero que también se ha ido obteniendo a partir
de estudios que se han hecho. En este sentido, corazón, ¿nos podrías comentar un poco más sobre enfoques y principios de esta terapia y un poco la ciencia detrás del modelo para que podamos entender mejor, ¿no? Porque así como eso, ¿no? El reprocesamiento, qué significa, o este trabajo bilateral del cerebro, eso así puede sonar un poco muy, entonces si nos los puedes poner en más facilito, Claro digamos, que sí. eh, para que todos terminemos de entender un poquito más sobre la terapia, por favor. Perfecto. MDR es un enfoque terapéutico con una visión integrativa, es decir, toma muchos modelos teóricos que la ciencia tenía ya y tiene a disponibilidad para poder empezar a entender lo que le pasa en el cerebro a las personas. Entonces, es una terapia orientada al trauma, pero que tiene una base neurobiológica. Es decir, entiende el funcionamiento del cerebro y en base a esto es una explicación por qué MDR es tan efectivo. Y les voy a explicar en algo muy sencillo. Todos los días nosotros procesamos información. Es decir, nuestro cerebro es como una computadora con mucha información diaria. Y así como todos los sistemas en nuestro cuerpo, como el sistema digestivo, por ejemplo, nosotros comemos y el sistema digestivo procesa los alimentos, se queda con lo que le sirve y desecha lo que no le sirve. Entonces es un sistema. Asimismo, vamos a llamarlo así, el sistema de procesamiento de información del cerebro o el sistema, pongámoslo así, emocional, también hace como el cerebro un procesamiento de la información. Todos los días estamos aprendiendo o vivenciando algo. Estoy conduciendo y al conducir casi me choco. ¿Qué significa esto? Una hipervigilancia, un miedo, casi me choco, me pasé el semáforo rojo y pude ocasionar un accidente. ¿Qué hace el cerebro en la noche cuando estamos durmiendo? Por lo general, el sistema empieza a mirar la información. El sistema emocional es el sistema límbico, que es el cerebro, que empieza a mirar esto que me pasó. Bueno, ahora estoy a salvo, ya pasó, puedo ir tranquilizándome, no pasó nada. Pero dice el cerebro, ¿qué puedo aprender de esto? Una vez que ya si se siente en calma, se desensibilizó, ya no está activado, el cerebro no sabe qué hacer con esta información. Y dice, bueno, tengo que respetar las señales de tránsito, debo manejar con cuidado, y entonces, ¿cómo lo puedo archivar esto como un aprendizaje en mi memoria? Como prudencia, como ser respetuoso, ¿no? Respetar las señales de tránsito, disciplina, prudencia. Entonces, él lo archiva como un aprendizaje. La conexión del sistema límbico, que es emocional, se conecta con el prefrontal, algo muy sencillo les estoy explicando, para que se guarde esa memoria de una manera adaptativa que me sirva. Entonces, eso es un procesamiento de información. Hasta de una experiencia negativa, el cerebro puede conseguir un aprendizaje y se almacena de una manera adaptativa, funcional, positiva. Y desde mañana, por supuesto, iré atenta, respetando, me sirvió. Eso es lo que hace el cerebro. Con algo que le pasa, que es lo que llamamos, vamos a decir, resiliencia, es de algo que me pasa negativo, yo me sobrepongo y genero habilidades para afrontar la vida de una manera más efectiva. Eso es lo que hacemos constantemente. Por ejemplo, me saqué una mala nota, entonces tengo que poner de mi parte, puedo ser más ordenado, voy a estudiar más, genero habilidades de respuestas adaptativas ante las dificultades. Constantemente el cerebro hace una conexión entre la parte emocional y la parte cognitiva, digámoslo así, que es el prefrontal. Ese sistema está conectado constantemente. A veces el impacto de las experiencias es tan grande que el cerebro no puede completar ese procesamiento y esa información queda atascada y no se convierte en habilidades o en un aprendizaje o una memoria bien archivada. Se queda como una memoria sin respuesta, sin solución. ¿Qué puedo aprender con esto? Entonces no se convierte, no hace la conexión con el prefrontal. Y vidas que han estado sobrecargadas de estrés, de dolor, de adversidad, mucho tiempo, ese sistema se va como deteriorando.
y cada vez se desconecta la parte emocional de la cognitiva. Y por eso hay personas que caen en ansiedad o depresión porque todo el tiempo el cerebro está reexperimentando esa activación emocional y no consiguiendo funcionar adaptativamente. Y bueno, hay otros sistemas que van a dar una explicación a esto, que el sistema nervioso está como en una posición de alerta constante y no encuentra la manera de volver a la calma. Y por lo tanto, siempre está en una posición de activación emocional y el prefrontal no logra el objetivo porque no se puede conectar. Lo que hizo la terapia de Medere es con la estimulación bilateral. Por ejemplo, cuando yo hago esto, estoy haciendo una estimulación del hemisferio izquierdo y derecho. Y con eso hago que los dos hemisferios cerebrales se conecten. Esta estimulación, y lo dicen los estudios, fortalece la conexión entre el sistema límbico emocional con el prefrontal. Y esto favorece que el cerebro pueda hacer ese camino que le faltó, que parecía, no pudo hacerlo en algún momento, pero en el abordaje terapéutico conseguimos que el paciente lo haga. Esto, por ejemplo, vamos a trabajar, bueno, primero organizamos un plan de tratamiento, hacemos un diagnóstico, evaluamos al paciente, lo preparamos y vamos viendo qué memorias del pasado necesitamos resolver. Porque antes de esto, antes de explicarte toda la parte neurobiológica, que es la base de cómo funciona el cerebro, MDR, por supuesto, hay muchos estudios, por ejemplo, hay un neuropsicólogo en Europa, en Italia, que estudió los mecanismos biológicos de cómo funciona, neurobiológicos de cómo funciona MDR en el cerebro. Entonces puso electrodos en las personas haciendo la terapia MDR y él podía medir cómo la activación cerebral iba reduciendo con la intervención de MDR. Entonces realmente tenemos mucha base, mucha información de cómo funciona neurobiológicamente el trauma o las emociones en el cerebro y cómo las podemos procesar e intervenir, como decías, con la intervención de MDR. Esa es una. Entonces, es una de las áreas, digamos, más estudiadas y por qué funciona MD. Mm, mm. Algo que me parece súper importante de recalcar, que has comentado un poquito, es cómo este trauma puede darse no solamente en situaciones muy extremas, ¿no? Como decías, como accidentes, como abusos, que es lo que tú veías, ¿no? Sino también con experiencias mucho más cotidianas, ¿no? Más sutiles, como, no sé, sentirnos rechazadas, sentirnos no vistas o criticadas, como estabas comentando hace un ratito, ¿no? Y esto se da especialmente cuando estas situaciones se repiten en el tiempo. Y eso a mí me parece tan importante de recalcar porque realmente amplía mucho la conversación, ¿no? O sea, muchas más personas pueden verse reflejadas en esto que estamos comentando y principalmente, por lo menos para mí, dejar de sentirse inadecuadas, de sentirse falladas, culpables por estas reacciones, ¿no? Que a veces no logramos entender. Y ya ampliando un poquito más, nos has ido un poco comentando esto, querida Analí, ¿en qué consiste la terapia? O sea, qué componentes tiene, cuáles son sus fases, algo así nos comentabas en la reunión previa que tuvimos, entonces tal vez puedes ampliarnos un poco por acá. Bien, voy a empezar por esto último que me dijiste de las fases para terminar de explicar lo que es la terapia y luego iremos, por eso es importante que mencionaste de qué cosas podemos trabajar con MDR. Bueno, dentro de la intervención de MDR, MDR es una terapia que es conocida por la terapia de las tres vertientes. ¿Por qué? Porque la explicación de MDR es lo que le sucede a nuestro paciente puede ser cualquiera el motivo de consulta, que puede ser, por ejemplo, que no puede manejar un hábito no sano, como el alcoholismo, problemas con trastornos alimentarios, depresión, ansiedad o cualquier situación que aqueje a los pacientes por los que llegan a la terapia.
MDR, por supuesto, es clínico y hace una intervención diagnóstica clínica y detecta depresión. Pero el terapeuta no solo se queda con la sintomatología clínica, de decir está triste, tiene desesperanza, está desanimado, sino que hace una pregunta muy importante. ¿Por qué le está pasando esto a mi paciente? No solamente está triste, está desolado, desesperanzado, pero ¿por qué llegó a este estado? Y MDR postula que cualquier situación que nos aqueja en el presente tiene su base en experiencias o memorias negativas no resueltas del pasado. Por lo general, lastimosamente, creo que un alto porcentaje de las personas que sufren algún tipo de disfunción emocional tienen experiencias adversas en los primeros 18 años de vida, ¿no? Se considera una etapa de vulnerabilidad la infancia, porque estamos en pleno desarrollo. Y lastimosamente es donde suceden muchos accidentes. Y en los ambientes de desarrollo de un niño deberían ser seguros, deberían ser padres protectores, padres que generan seguridad, protección. Los entornos educativos deberían ser entornos donde el niño también se sienta seguro con sus profesores y con sus pares. Estos ambientes, lastimosamente, son focos muchas veces de la adversidad temprana en la vida de la gente. Las personas que deberían protegerle son los que le dañan. Nosotros vamos a empezar a mirar diferentes autores que van dando nombre a lo que le pasa a un niño que está sufriendo adversidad temprana, ¿no? Y vamos llamando primero, por ejemplo, trauma de desarrollo, es cuando está en los 10 años primeros de vida, empiezan a haber situaciones de adversidad. Un padre que maltrata físicamente, una mamá no disponible, no atenta a las emociones de los niños. El niño empieza a mirar en su entorno personas que él ama y quiere y que necesita además para sobrevivir, que no están atentos a él. Y es más, generan miedo o dolor. Entonces, bueno, hablaríamos muchísimo de la teoría de apego que también respalda todo lo que esto les estoy diciendo del trauma y de la base de las experiencias tempranas para el impacto que tiene en la salud emocional. Porque en la relación con nuestros padres, nosotros aprendemos a mirarnos. Si un papá nos mira con amor, un papá, una mamá nos atiende nuestras necesidades emocionales, nosotros nos vamos a sentir importantes. Nuestra autoestima se va a fortalecer y voy a pensar que estoy a salvo y puedo manifestar mis necesidades y voy a ser protegido, atendido, y ese vínculo va a ser sano. Voy a confiar en el otro y voy a confiar en el mundo. Entonces, esta mirada de mí yo va a ser positiva, pero también la mirada del mundo va a ser positiva. Voy a confiar en la manera que me vinculo con los demás, pero esto no siempre ocurre. Y entonces un padre, una madre que tiene dificultades para el manejo con su hijo, genera adversidad, ve violencia en la casa, ve otras situaciones, y cuando los adultos no están tan atentos, tan disponibles, es un factor de riesgo para otro tipo de adversidad. Vamos a hablar de un contexto muy, muy repetitivo en Bolivia, en nuestro país. Un factor de vulnerabilidad que lastimosamente está presente, la pobreza. Porque el trauma no es que a veces intencionalmente la familia daña o los padres dañan porque quieren. Hay pobreza. Ese padre tiene que salir a trabajar. Una madre también tiene que salir a trabajar. Hay una necesidad primaria que va a generar el no estar disponible para su hijo. Y entonces ese niño puede tener dificultades que un vecino empieza a verlo solo en la calle o llegando solo a casa o saliendo del colegio solo. Y puede ser ya una víctima, una presa fácil para un abusador, por ejemplo. O en el colegio, para el bullying, y no estar atentos a que tu hijo está sufriendo, que los compañeros lo están acosando y no está pudiendo resolverlo porque ni siquiera te lo puede contar y ni cuenta te diste que tu hijo está sufriendo. Entonces, esto va repercutiendo en la salud, en el desarrollo de cómo me miro, cómo miro el mundo, y esto va a generar un impacto en su salud mental, que más tarde lo vamos a ver con adicciones, con depresión, con ansiedad, como el fruto de toda esa incubación de dolor en la vida de las personas.
Lo que hace Medere es revisar esa historia. Miramos el pasado y empezamos a organizar con probabilidad qué ha ocasionado este problema. Y vamos ordenando de una manera muy ordenada con el paciente qué deberíamos sanar del pasado. Pero además, qué del presente activa el problema en el paciente. Es decir, qué está pasando ahora que genera el malestar. Y además, hacemos objetivos junto con el paciente de cómo resolver o cómo le gustaría poder afrontar el futuro de una manera adaptativa. De esa manera, de la terapia Medere empieza como a entender el pasado para sanar, pero generar habilidades de afrontamiento para el presente. Todo esto planificado. Y esto lo estructuramos nosotros en un protocolo de intervención en 8 fases que no les voy a explicar porque el tema no es académico ni técnico, pero lo que aquí sí quiero compartir con ustedes es que es muy ordenado. Cada terapeuta de Medere ha sido formado de una manera estandarizada y patentada donde los terapeutas conocen qué tienen que hacer. Resumidas, entender la historia, planificar un tratamiento, preparar y estabilizar al paciente para poder afrontar de una manera segura el tratamiento y procesar toda la información. El cerebro va a tener la oportunidad de volver a mirar esas experiencias con un acompañante seguro que va a ser su terapeuta, el que va a facilitar el proceso, pero es la persona la que va a reprocesar esa información, le va a dejar de perturbar y va a generar habilidades para manejar eso de una manera diferente. Yo siempre le digo a mis pacientes, luego va a convertir, esa herida se va a convertir en una cicatriz, que por más que yo lo toco, ya no va a doler. Eso es lo que hacemos al sanar trauma. Las heridas abiertas, ocultas, que a veces no le contamos a nadie. ¿Cuántas veces he escuchado a mi paciente decir, eh, por primera vez le voy a contar esto a alguien, cuando tiene 40 años? Ha callado en silencio, ha vivido cosas que nunca ha dicho a nadie, porque nunca se sintió lo suficientemente seguro para no ser juzgado o malinterpretado, o simplemente la vergüenza no les deja, no les permite decir. O el miedo también a que no le crean. Entonces hay muchas cosas. Hay como en nuestros tratamientos, nosotros con los terapeutas hacemos supervisión de casos también y vamos compartiendo. Y estas experiencias no solo por sí mismas son adversas, sino lo que los pacientes van sintiendo y creyendo de sí mismos. Creencias negativas como no soy suficiente o soy malo, no puedo con esto, o emociones realmente de dolor, de tristeza, de frustración, de enojo, o también puede surgir muchas experiencias a nivel somático. Personas que tienen enfermedades, por ejemplo, la fibromialgia. Generalmente detrás de este diagnóstico médico hay mucha connotación emocional. Y hubo muchos estudios que hizo Francis Shapiro, pero otros estudios también en el mundo, que ven cómo el estrés continuado daña la salud de las personas. Diagnósticos como diabetes, enfermedades gástricas, enfermedades inmunitarias están directamente relacionadas con el tema emocional. Entonces, realmente hablamos de la salud, del impacto del trauma en la salud mental y física. Sí, sí, me parece a mí súper interesante que sea realmente tan integral, ¿no? O sea, que no trabaja solamente desde lo cognitivo, sino que también incluye distintas dimensiones de la experiencia humana al mismo tiempo, ¿no? O sea, lo que pensamos, pero también lo que sentimos a nivel emocional y a nivel corporal, ¿no? Esas sensaciones físicas. Yo creo que esto realmente permite que la experiencia se procese de una forma mucho más completa, ¿no? Y también que podamos acceder a recuerdos que tal vez no podemos poner en palabras, ¿no? Pero, como dices tú, que se manifiestan de alguna manera en el cuerpo, a partir de enfermedades o incluso en nuestras reacciones, ¿no? Sí. Y sabes que es tan bonito el enfoque porque cuando tú tienes la intención de entender y junto con el paciente empiezas a tener una mirada compasiva
y empiezas a entender lo que le sucede, suceden cosas maravillosas. Porque creo que soy un testigo privilegiado cada día en mi consulta de ver cómo las personas empiezan a mirarse de una manera más sana, más amable consigo mismas, más compasiva, pero también de entender su historia y entender también a sus padres, de que ellos también vienen de historias, ¿no? Heredadas, porque el trauma se hereda. Y es más, no solo se hereda por la relación, sino también hay estudios de epigenética de cómo nosotros podemos heredar literalmente en nuestros genes el dolor. Pues familias que han venido de mucho sufrimiento pueden tener un hijo con problemas de ansiedad cuando los padres son súper sanos, han entablado un buen vínculo con el niño, pero puede haber una carga genética que está afectando y está en una generación. Imagínense, generacional es el trauma, se puede llegar a heredarlo, ¿no? Entonces, gran impacto, imagínense lo que tiene que cambiar nuestro ADN prácticamente y podemos heredar esta dificultad a otras generaciones. Entonces, el trauma es transgeneracional y entendemos de dónde puede venir muchas dificultades también. Entonces, siempre yo les digo a mis pacientes, los que vienen a sanar, sanan por 5 beneficiarios, porque ya sana él, pero va a sanar su entorno, su hijo, su esposo, porque él va a empezar a entender el mundo desde otro lugar. Entonces ya va a dejar de heredar o de contaminar o de dañar a otras personas también. Entonces una persona que se recupera va a ir siendo una repercusión también positiva en su entorno, más sana. Mis pacientes dicen, por ejemplo, ya yo perdoné a mi madre, ahora puedo estar con ella, puedo charlar, puedo vincularme de una manera sana, compasiva, entenderla. Ya no me enoja. Cuando la veo actuando de una manera negativa, entiendo que viene de una historia de dolor. Entonces las miradas son mucho más sanas. Y eso es lo que se quiere. Claro que es una técnica estructurada, un abordaje psicoterapéutico clínico, pero creo que cada terapeuta Medere, si no tiene en su esencia como terapeuta una mirada humana, compasiva y de entender las historias, no va a poder aportar mucho por más técnica que tenga. Entonces, una parte es la formación de las herramientas clínicas, pero otra es la mirada del que acompaña. Entonces, esa es la intención que en esencia tiene un buen terapeuta MDR. En las formaciones que doy, que damos, hacemos a nivel internacional también un equipo de entrenadores que tenemos de formación de psicoterapeutas y en Bolivia también estoy a cargo de las formaciones. Veo que tenemos un común denominador, creo, los terapeutas de trauma, que es una sensibilidad y una intención de acompañar a sanar. Entonces, muy importante que los especialistas se preparen para dar respuestas a la población, pero también la esencia de la persona tiene que ser importante. Entonces, eso encontrará una persona que busca un apoyo terapéutico para sanar sus heridas, ¿no? Una persona preparada, un terapeuta MDR preparado con las herramientas para ayudarle, pero también con una preparación como persona para poder acompañar. Y eso es lo que hace la terapia MDR. Esto que comentas, Anneli, creo que es tan importante y, Anneli, tratamos siempre de ponerlo sobre la mesa en las distintas charlas, ¿no? Como dices, puede haber 1000 técnicas, 1000 protocolos maravillosos, digamos, pero en sí mismos no van a funcionar si no hay principios claves como la presencia del terapeuta, digamos, ¿no? Como la generación de un espacio seguro, donde la gente se sienta validada, escuchada, ¿no? Donde apoyes a generar estos espacios compasivos, amables, ¿no? Donde, donde si bien el protocolo tiene reglas y todo, a la vez lo que va a definir va a ser las reacciones de la gente y lo que la gente va necesitando cada sesión, ¿no? Entonces, cómo adaptarse a esa respuesta, a ese estado en el que se encuentra el sistema nervioso y en general la persona, ¿no? Entonces, esto que comentas para mí es esencia, ¿no? Es esencia que también se aprende, que creo que también se va aprendiendo, ¿no?
Y que si no hay eso, como por muy técnica maravillosa que haya, como dices, es muy posible que no funcione o pueda ser contraproducente, retraumatice, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso es importante y lindo que la gente también oiga cuando está buscando ayuda en un terapeuta, sepa que esa es una alternativa importante. Desde lo personal sería para mí como lo más esencial. No solo conecto en un sentido bonito, sino que siento ese espacio, ¿no? Y ahí va a fluir. Y solo la presencia y la seguridad ya va a permitir que varias cosas vayan saliendo, ¿no? No sé si reprocesando y tanto como el MDR, pero sí que esté esta apertura necesaria para que la técnica funcione precisamente, ¿no? Y para explorar esa técnica o lo que fuera, ¿no? Entonces, creo que esto, Tan distinto a estas terapias más de shock, ¿no? Que exponen a la persona de golpe a ir directo al recuerdo doloroso sin preparación, ¿no? Eso también me ha parecido fantástico, que más bien se priorice la construcción de este espacio seguro, pero también la construcción de recursos, ¿no? De esta sensación de seguridad y que se permita, como decía Rocío, que el sistema nervioso vaya a su ritmo, ¿no? Que pueda ir integrando lo que está procesando, o sea, reactivando este proceso natural de integración, pero desde un espacio seguro y sobre todo a su propio ritmo, ¿no? Eso me parece fantástico también. Sí, es tremendo porque es tan profundo el tema, realmente tenemos tanto que compartir porque el tema del trauma tiene su espectro, ¿no? El impacto puede ser tan grande que la persona, por ejemplo, con trauma complejo, que es algo que casi a diario podemos ver en nuestras consultas, un trauma bastante grave, lo que más se ha dañado en estas personas es la confianza. Ha ido de adversidad en adversidad, de decepción en decepción. Alguien que debería cuidarme me dañó. Luego confié en mi pareja, me dañó. Confío a mis amigos, me dañó. Entonces, trauma relacional en todo lado. Y entonces el único ambiente quizás seguro que va a encontrar va a ser su terapeuta, su espacio terapéutico, un espacio seguro donde el terapeuta debe entender que debe ir con calma, con cuidado, entendiendo el sistema, ¿no? Entonces, como tú dijiste, a veces desde otros enfoques terapéuticos, cuando a las personas les cuesta hablar, darle nombre a sus emociones, sienten como mucha complejidad y a veces no colaboran, entre comillas, en el espacio terapéutico, los terapeutas dicen es un paciente resistente. Entonces confrontan, ¿no? Sus creencias, sus pensamientos, quieren convencerle a las personas a pensar desde una mirada distinta y ahí estamos totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque esta persona no es que no quiera colaborar, es que no puede hacerlo. No tiene habilidades ni siquiera para verbalizar lo que le pasa. Es tan duro, muchos pacientes me dicen, tengo un nudo en la garganta y a veces me dicen, he podido decirlo y es como que nunca había podido decir. Entonces, ese nudo, esa sensación en su cuerpo que no lo paraliza y no puede hablar. Entonces, tal vez va a recaer en una adicción, va a recaer en un patrón conductual negativo, pero porque su sistema está colapsado. Y entonces, todo eso es lo que hacemos en la terapia, entender que no puede y no tengo que ir al choque, no tengo que ir contra las defensas que el paciente a veces ha construido y ha sobrevivido con ellas hasta el momento. Entonces, Gracias a ellas también. Gracias a ellas, ¿sí? Se mantiene erguido y fuerte por las defensas que construyó y que no las podemos derribar así nomás, ¿no? Entonces hay que entender el sistema, hay que entender la historia, hay que generar habilidades y bueno, todo es una construcción. Y por eso me encanta poder hablar en este espacio, porque creo que las personas deben dejar de tener miedo a la terapia. No es fácil, pero creo que con un profesional adecuado podremos sanar y liberarnos de tantas cosas innecesarias que estamos llevando dentro, que podemos sanar y convertirnos realmente en una versión completamente más
completa, más plena, ¿no? Para estar en la vida. Analí, querida, y si alguien dice, ok, que quisiera ir a explorar y experimentar, digamos, este tipo de terapia, ¿podrías contarnos algunos de los recursos que utilizas dentro de la terapia? No es que vamos a hacer ahora, pero como nos decías, ¿no? Por ejemplo, tenemos esto, es bilateral, ¿no? Algunas cositas, así que algunos recursos para que la gente diga, ok, tal vez puedo esperar esto como herramientitas dentro de todo lo que es el enfoque MDR. Bueno, para empezar, les voy a comentar algo. Tengan mucho cuidado lo que encuentran en redes. He visto por TikTok, por otro tipo de redes, que, por ejemplo, ven el abrazo bilateral como algo para usarlo en cualquier momento. La estimulación bilateral debe ser aplicada por un profesional capacitado y en terapia, porque tiene una potencia muy grande y que esto autoadministrado puede ser más bien al contrario contraproducente para las personas. Aprovecho para que no es todo lo que nos informe las redes, no vayan con un profesional y traten de informarse, ¿no? Sobre esto. Pero en cuanto, ¿qué les puedo decir? Nosotros lo que hacemos no lo inventó Medere. Todos los enfoques terapéuticos deberían enfocarse a generar, ¿cómo se dice?, destrezas en las personas para poder manejar sus emociones entre sesiones o mientras el abordaje tiene efectos. La persona debe tener herramientas para afrontar lo que le sucede, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay diferentes formas de hacer regulación emocional. No todo funciona para todos. Algunos pacientes se sienten beneficiados, perdón, de imaginería. Por ejemplo, la imaginería es una técnica de estabilización. Es como distraer al cerebro. El cerebro está rondando con sobrepensamientos, con pensamientos muy negativos, con algo que los tiene rumiando, así con un tema negativo, y no dejo de pensar en eso. Generalmente personas con ansiedad sobrepiensan negativamente en algo. Estoy atrapado en ese tema. Entonces lo que hacen es pensar en algo agradable, algo neutro, agradable, por ejemplo, una caída de agua, un mar, un bosque, puede ser ayudar al cerebro a ir a un punto neutro y así sacarlo un ratito de ese pensamiento negativo hacia algo más positivo y calmo. A algunos les funciona, ¿no? La imaginería. Es como un distractor, una salidita. Otras personas tienden a no poder imaginar, no pueden. Entonces, yo voy conociendo a mis pacientes y voy viendo qué les funciona. Por ejemplo, la música de meditación, la imaginería, la respiración, para algunos puede ser fabulosa, pero para otros no. Para esas personas que no conectan con lo calmo, con la meditación, la respiración, la imaginería, puede ser la activación, lo contrario, salir a trotar, estirarse, tener movimiento físico, puede ser que mi mente se distraiga un rato y entre en un respiro. Esa es otra vía que podemos hacer. Otra vía que también les enseño mucho a mis pacientes es como atención plena en un punto. Por ejemplo, ponerse una menta en la boca y solo mirar la sensación de menta en tu boca. Un olor, un cambio de temperatura, pueden ser cosas, por ejemplo, una ducha fría que me activa, que me despierta y me saca un poco de ese bochorno que estaba teniendo, esa pesadez. Entonces, el cuerpo también es un buen amigo para estabilizar, con olores, con sabores, con cambios de temperatura. Puedo atender mi cuerpo y las diferentes sensaciones y salir de la parte engorrosa de los pensamientos. ¿Y por qué no? A veces les enseño a mis pacientes que simplemente hagan ejercicios cognitivos. Por ejemplo, matemáticas, una multiplicación, restas, cambios, traducir textos, escribir. ¿Qué hago con eso? Le obligo a mi prefrontal a activarse, la parte cognitiva, y es el cerebro pensante. Entonces, al hacer ejercicios cognitivos, puedo
conectar con esta parte y salir de la parte abrumadora emocional. Bueno, y esta y otras técnicas nosotros las enseñamos, trabajamos y practicamos con los pacientes, que no es un abordaje terapéutico, es como ponerle pañitos fríos a la fiebre. Ayuda a manejarme mientras el terapeuta avanzará en su abordaje terapéutico. Mm. Sí, me parece súper interesante, casando un poco con lo que decías hace un rato sobre cómo esto trabaja no solamente en el pasado, en las heridas, sino que también trabaja en el presente, ¿no? En estas situaciones que nos activan ahora y también en el futuro, ¿no? O sea, en cómo queremos responder o cómo queremos sentirnos más adelante con respecto a eso que nos ha pasado, ¿no? Entonces, estos recursos que estás comentando nos ayudan a procesar la experiencia dolorosa y también nos ayudan a ampliar un poco esta ventana de tolerancia, ¿no? O sea, esta capacidad que tenemos para sostener lo que va surgiendo. Entonces, me parece bellísimo que se enfoque no solamente en reparar, sino también que nos permita construir nuevas formas de estar en la vida, ¿no? Eso me parece muy bello, sí. De conocer tu cuerpo, qué le funciona a tu cuerpo, para poder Exactamente, encontrar ese equilibrio. No todos nos funciona a todos. Y exactamente. incluso personas que han vivenciado mucha adversidad, la calma es abrumadora. Doy Entonces, fe. ¿no? Están alerta y calmarse es peligroso. Siempre tienen que estar cuidándose de que algo esté sucediendo. Entonces, cuando yo le hago respirar o meditar, puede activarse en vez de calmarse. Entonces, cada sistema funciona distinto. Mm. Por eso hay que conocerse, hay que conocerlo, ayudar al paciente a conocer su cuerpo y ayudarle a manejar también sus emociones. Pero es un todo el ser humano, ¿no? Como vos decías, mente y cuerpo. Y la terapia Medere tiene esa ventaja. Claro. Entiende que lo cognitivo es importante, pero de tal forma tan importante es el cuerpo, las emociones, como el pensamiento. O sea, cognición, emoción y sensación para MDR es exactamente igual. Mm. Y qué importante esto último que has dicho, Analí, porque yo ya he comentado en algún episodio que a mí al principio meditar me resultaba, pero así horrible, ¿no? Y claro, me sentía también yo muy inadecuada, ¿no? Todo el mundo habla de los beneficios maravillosos de la meditación y a mí me recontraactivaba, ¿no? O sea, me sentía súper extraña. Y poco a poco me he ido dando cuenta que, claro, no era un recurso para mí en ese momento, ahora sí. Entonces, quitar un poco esa lógica, ¿no? De que todo tiene que funcionar para todos y si algo no te funciona es que tú estás mal, ¿no? La técnica está perfecta, tú eres la equivocada. Y ya cambiando un poquito, ¿qué otros beneficios o qué cambios suelen experimentar las personas después de esta terapia, Analí? ¿Qué es lo más común que ves? Mira, a veces nosotros pensamos que hay pacientes que decimos nosotros que se cambian la identidad. ¿En qué sentido? Por ejemplo, antes eran personas malhumoradas, algunas tienen con caracteres reactivos, impulsivos, porque aprendieron a defenderse en la vida y a cuidarse, a no confiar. Entonces, siempre alerta, siempre al cuidado y al poner límites a las personas y poner un alto rápido antes que alguien me dañe, ¿no? Porque detrás de eso hay una historia. Entonces, al sanar y al reparar, este sistema va bajando esas defensas, va mirando que puede estar ahora en la seguridad del presente, que el pasado ya no amenaza y que puede mirar al mundo de una manera más amable y puede relacionarse sin estar constantemente a la defensa. Entonces las respuestas en las relaciones, en el vínculo con los demás van cambiando. Una vez me decía una paciente que su esposo vino a terapia y cambió tanto en casa que sus amigas le decían, ¿dónde lo llevaste a tu esposo? Contanos, que no antes no podíamos ni visitarte porque nos ponía la carota y ahora que te visitamos es amable, nos atiende, ¿qué le hiciste?
claro, detrás de ese hombre enojado, molesto, hasta impulsivo, había una historia. Había una historia de dolor, de mucho trauma, que cuando él pudo sanar y hacer las paces con su historia, pudo empezar a disfrutar de la vida. Entonces los cambios son tremendamente hermosos. Para mí cada paciente es una historia, algo que me enseña muchísimo y que puedo, como les dije, tener el privilegio de ver ese cambio. Entonces recogemos, ¿no? Historias, narrativas, aprendizajes que los pacientes van haciendo y creo que es muy enriquecedor y hay muchos cambios en la manera de afrontar la vida. Igualmente, MDR potencia respuestas más adaptativas a la adversidad. Nadie está libre que mañana nos pueda pasar algo. Entonces, como el sistema está acostumbrado ya a tener respuestas más sanas a la adversidad, nuestras respuestas van a ser más funcionales también en el futuro para cualquier cosa que suceda. Entonces, es preventivo también porque genera realmente un sistema ya con un afrontamiento más sano. Hay dos, y ustedes saben que el sistema simpático ante el estrés o la adversidad responde o con lucha, con mucho enojo, con mucha irritación o con miedo, pánico, huida, son dos sistemas primarios, digamos, de defensa. Esto está frecuentemente en los pacientes, ¿no? En manifestaciones de ansiedad o de impulsividad o de ira. Y cuando esto se sana, pues estos componentes ya no están y son personas más calmadas, más sosegadas, más tranquilas. Mm. A mí me parece tan interesante como nuestro sistema nervioso, como decías, Analia, lo único que hace es ver si hay peligro o no, o me siento seguro o hay peligro. Y cuando hay peligro, necesito activarme para sobrevivir. Es algo, una sabiduría maravillosa que existe. A partir de eso, a lo largo de toda la vida, va generando adaptaciones que en algún momento le han servido para sobrevivir a lo largo de toda su vida, como dices, quizá con mucha fuerza en la infancia que queda en uno, ¿no? Y es interesante cómo uno va generando creencias, narrativas sobre eso que experimenta y al final es como yo soy así, no es como casi que tu personalidad, yo soy ansiosa, yo soy nerviosa, yo soy... Entonces, tú eres, te defines que eres un ser ansioso, un ser, ¿no? Y cuando te permites a partir de diferentes, de un proceso de autoconocimiento amoroso acompañado, en este caso quizá también con el MDR, esto va, no es que tú te convences, digamos, que eres, sino que va surgiendo otras cosas, te vas sintiendo diferente y vas experimentando la vida de una manera diferente, tus reacciones cambian y resulta que ya no había sido una cosa u otra cosa, ¿no? Sino que quizá desaprendes cosas para aprender unas nuevas y es maravilloso cómo se abre un mundo de posibilidades. Y creo que esto es muy bello, ¿no? Es una invitación linda, no es fácil, ¿no? Creo que es importante que la gente también sepa, no es tan sencillo, es un proceso muy doloroso, muy complicado, pero es también muy hermoso y con mucha posibilidad de luces, ¿no? Y, Y y esto que transitar, mencioné, sí, ¿qué? sí, no, no, y transitar la vida desde otro lado, ¿no? Exactamente, al final para mí es como vives la vida, o sea, sanar para mí no es un tema de dejar de sentir, digamos, dejar de estar enfermo o, ¿no? Es transitar tu vida desde otro espacio, desde un espacio más amable, con un sistema un poco más regulado, y eso es muy lindo, ¿no? Y estaba pensando igual en esto que mencionaban tú y Ale, ¿no? Esto del pasado, el presente, el futuro. Realmente cuando uno está atascado en procesos de trauma o estrés crónico, estás viviendo tu pasado, no vives tu presente. Sigues Absolutamente. viviendo constantemente, ¿no? De manera repetida, estás como atrapado en tu pasado. Qué difícil. Entonces, el momento que logras ir digiriendo, digamos, ¿no? El pasado, como mencionabas, hablando de digerir, que me parece igual tan bonito, tu presente cambia y por lo tanto tus posibilidades de futuro cambian. Así lo hablaba, ahorita no me acuerdo el nombre de esta persona que sigo, que me parece tan bello, pero es como esta lógica de pasado, presente y futuro que manejamos, en realidad
va Puede desapareciendo, cambiar, ¿no? claro. Puede ir cambiando, entonces es muy, muy bello. Y solo Mm, quería contar, cuando tú hablabas esto de a veces distraer a la mente o que la parte prefrontal empieza a trabajar, cuando yo tenía mis ataques de ansiedad que eran muy fuertes, hacer geniogramas me claro. ayudaba. Y obviamente de manera, no sé si llamarlo intuitiva, digamos, pero no, esta sabiduría del cuerpo, mente, seguramente ni me acuerdo cómo empecé a hacer los geniogramas en esos momentos, pero era muy interesante cómo chun chun después de harto tiempo era una de mis grandes técnicas en los momentos de ansiedad fuerte, hacer geniogramas. Solo quería Ujú. compartir porque me resonó mucho cuando mencionas y dije, ah, por eso es geniogramas. Y como todo, a veces, como dicen, el cerebro encuentra antídotos, ¿no? Que son como naturales, pero también como todo, a veces se desregula. El trabajo, mucha gente dice, voy al trabajo, me olvido de mis problemas personales y están muchas horas metidos haciendo actividad, leyendo, escapando, ¿no? Escapando también del mundo emocional. A veces puede servirnos como un bálsamo el estar muy ocupados, pero ya hay que empezar a mirarnos y decir, ¿de qué estoy huyendo? Hay algo que no me está dejando en paz y hay gente muy productiva que está huyendo de mirar su mundo emocional. Entonces también como que es una forma de estabilización, pero si se convierte también en una necesidad, ya nosotros tenemos que decir, bueno, hay que ir a terapia. Claro, no, Sí, totalmente, ¿no? O sea, hay una diferencia bien sutil entre regularnos y escaparnos, ¿no? exactamente, exactamente. Y Pero muy bueno, hay lindo tanto que esto. hablar, realmente es el mundo de la salud mental es tan profunda, pero MDR, y miren, MDR atrapa muchas cosas. Atrapa, número uno, entiende la neurobiología del cerebro, cómo funciona, y con ese funcionamiento, toda la intervención se hace respetando el normal funcionamiento de un sistema que MDR estimula para que funcione bien. El sistema del relacionamiento, el apego, la historia, cómo aprendemos a mirarnos, cómo aprendemos a sentirnos, lo entendemos desde la teoría del apego, el sistema nervioso desde la teoría polivagal, todos los sistemas y teorías van convergiendo y MDR no se pelea con ninguna. Cognitivo entiende, sabe que es importante. El pasado también, pero nosotros lo que hacemos es integrar todos estos elementos para que el paciente pueda entenderse, pueda empezar a mirar dónde se ocurrió el problema, sanar el origen del problema y generar respuestas más sanas para el presente. Entonces, eso es lo que hacemos en la psicoterapia. Excelente, excelente. O sea, no se trata de borrar lo vivido, más bien poder relacionarnos con ese pasado desde otro lugar, ¿no? Entendiendo que nuestro sistema tiene esa capacidad de reorganizarse, ¿no? Cuando encuentra, como decías al principio, estas condiciones adecuadas, ¿no? De seguridad. Y Y también, Annalise, sí, perdón, que te eh, decía que quizás no vamos a cambiar las historias, pero sí la forma como nos miramos. Eso sí, cómo miramos esa historia y cómo nos miramos ahora, eso sí podemos cambiar. maravilloso, maravilloso. Annalise, nos comentabas también que eres coautora de un libro, ¿no? No sé si quieres ampliarnos un poquito Sí, sobre el tema. comentarles que en esta experiencia hermosa de vida de psicoterapia, en la pandemia conocí una hermosa mujer que se animó a hacer la psicoterapia y su vida realmente era una vida bastante cargada de adversidad. Que cada vez que pasaban las sesiones, yo le decía, esta historia se tiene que contar. Y entonces ella acepta ponerse al servicio y ella tenía ya también, ella escribía y ella tenía ya algunos avances sobre su historia. Pero yo le dije, contar una historia de adversidad casi como una novela es tremendamente poderoso, pero lo que hacíamos en terapia, de entender su historia y luego resignificarla y cómo ella se sentía, también queríamos contar la historia de recuperación. Claro. Es así que nosotros nos pusimos de acuerdo y con la ayuda de Marjorie Vázquez, que es la coautora del libro, ella ayuda a darle a voz a la paciente para poder contar su historia de una manera cuidada.
y la parte de explicación psicológica, cada capítulo habla de una parte de la historia, por ejemplo, de la adversidad de la violencia, de la historia que sufrió la víctima o la sobreviviente, pero desde la psicología también hablamos de la explicación de eso, ¿no? Hablamos de MDR, hablamos del apego, hablamos de la resiliencia, hablamos de un montón de temas de la adversidad temprana, y es así que se construye este libro hermoso, que es Un ojo pequeño asomado por la rendija, que habla del impacto del trauma infantil y sus secuelas en la vida adulta. Entonces, es un libro hermoso de este tema, todo lo que hablamos está resumido en este libro, que nosotros hemos querido de una manera muy clara que las personas entiendan cómo la crianza y cómo el contexto familiar puede ser de tal impacto para una vida, ¿no? Y qué consecuencias puede tener, pero también hablamos de resiliencia y hablamos de que así como hay personas muy negativas, hay experiencias muy adversas, también hay experiencias positivas que nos salvan. Abuelos amorosos, tíos disponibles, padres buenos, profesores que cumplen su rol también de ser modelos positivos a nivel emocional. Y eso también tiene que conocer un terapeuta, no solo la adversidad, sino qué de bueno le pasó al paciente, que también se convierte como en la red adaptativa que sostiene las vidas, porque lo bueno que nos pasó y la gente buena que nos pasó también es parte de nuestra historia. Y activar esas redes positivas también es parte de la terapia MDR. Entonces el libro habla de las dos cosas, de la adversidad, pero también en dónde nosotros podemos encontrar la capacidad de reponernos, en el arte, en vínculos positivos, en muchas cosas que está también la salud mental, ¿no? Así que les invito a leer. Ojo Pequeño está en las redes, en Instagram, en Facebook y en TikTok, así que ahí encontrarán nuestros datos por si les interesa leer nuestro libro. Súper, súper. Si quieres nos puedes pasar el enlace para que cuando colguemos el episodio lo pongamos ahí y la gente pueda acceder más bien directamente. Perfecto, les paso. Analí querida, no hay creo preguntas, por lo menos Ale ha puesto, ha escrito en el chat si alguien quería preguntar algo, no, no nadie ha escrito nada. No sé si alguien quiere ahorita tal vez preguntar algo, pueden hacerlo, si es que ahorita se animan. Si tienen alguna pregunta. Igual comentarles, como la mayoría sabe de los que siguen algunos de nuestros episodios, que esto estamos grabando y que lo vamos a subir en nuestro canal de YouTube y van a poder encontrarlo igual en su plataforma de podcast de preferencia. Solo nos tienen que buscar como Simbiontes, Voces para el Bienestar Integrativo, que es el nombre del podcast. También vamos a pasarle obviamente esto a Analí para que pueda compartirlo con las personas que la siguen. Y Analí, querida, si es que hay alguien de aquí que le interesaría trabajar contigo también con la terapia de MDR, ¿dónde podrían ubicarte? Pero en general aprovecho para decirles que tenemos una comunidad de terapeutas de más de 200 terapeutas formados en Bolivia, en La Paz, en Cochabamba, en Sucre, en Tarija, en Oruro, en diferentes departamentos, Santa Cruz. Y pueden visitarle en Facebook la página de MDR Bolivia y ahí en un mensajito interno solicitar tal vez una lista de terapeutas que tengan en su ciudad local y que las personas puedan acceder a una terapia con un terapeuta formado en MDR para atender de todo lo que hemos hablado ahora. Y bueno, también yo tengo una página en Facebook y en Instagram que es Analie Coronado Psicóloga, entonces también ahí me pueden ubicar para que pueda poderlos atender. De todas maneras, hay mucha gente formada y que van a tener pues, de niños, adolescentes, adicciones, porque aparte de ser MDR, existen poblaciones que se van atendiendo según el motivo clínico. Entonces hay especialistas formados para poder derivarles según la necesidad que tengan las personas. No todos somos todólogos, ¿no? Entonces hay personas que cada vez más se preparan para atender las diferentes dificultades que puedan tener las personas. Entonces lo mejor, acérquense a MDR Bolivia para que pueda dirigirles a la persona que necesite los pacientes. Analí, querida. Excelente. Mario dice, muchas gracias, maravillosa técnica, parecida al tapping, siento yo, felicidades y gracias.
Eh, Sí, le cuento que tiene mucha base de esto, así que como todo en la ciencia se va integrando y sí, tiene algo de eso, algo de eso. Anneli, no Súper. sé si hay algo más que tú quieras añadir, que no te hayamos preguntado, que sientas que es importante comentar. Bueno, comentar que todos, y es algo que también concluimos en el libro, es que todos podemos ser como activistas del bienestar y de la salud mental, desde donde nos toque, ¿no? Ser, por ejemplo, ustedes en estos espacios pueden hablar de esto y esto es hacer salud mental, prevenir, informar, sensibilizar. Un profesor puede estar atento a los cambios comportamentales de un niño y estar a tiempo para recibir ayuda. Un compañero que está solo y alguien que lo ve en clases, en el colegio, acercarse. Un médico que detecta que el cuerpo del paciente está empezando a decirnos algo y que puede indicarle haga terapia, un profesor, un coach, un deportista, un entrenador, es decir, cualquier persona, un comunicador puede ser parte de detectar a tiempo algo, de hablar a tiempo y de educar para que las personas puedan saber que existen opciones para sanar. Entonces, todos podemos ser activistas y parte del cambio, ¿no? Súper. Los Muchísimas llamo gracias. a ser más activos, más, eh, hablar más, ¿no? Mm. Hablar más. Muchísimas gracias otra vez, muchas gracias a todas y todos los que nos han acompañado aquí en vivo, gracias a los que van a vernos o escucharnos más adelante también. Gracias, mi Ale querida, siempre por la compañía y la propuesta con cariño que hacemos juntas y que acompañamos juntas. Analí querida, muchísimas gracias por tu compartir, tu experiencia, tu claridad en esta temática y muchas gracias por ofrecer algo que creo que es tan importante en estos tiempos de tanta desregulación y tanta soledad también. Muchísimas gracias otra vez a todos, a todas y será hasta una próxima vez con un nuevo episodio. Chao, Muchas chao. gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Un día de aquellos me conocí que hasta hoy me alcanza a compartir.